Buenas tardes. Bueno, acá vamos con el segundo programa de Espacio ASNA, sorteando algunas dificultades, porque bueno, como los que ya me conocen saben que me cuesta mucho el tema de la tecnología, así que le ponemos la mejor onda para brindar lo mejor dentro de lo que podemos. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer con mayúsculas, a quien yo admiro mucho, de la que aprendo mucho con solo verla, porque tiene un semblante que da paz, una sonrisa maravillosa. Es una investigadora, una buscadora de la verdad, una buscadora del camino espiritual, y que hoy tuve el honor de que acepte venir a compartir algunos de sus conocimientos. Sé que va a dar para varios programas porque es para entrevistarla durante muchas horas, pero bueno, vamos a respetar esos 30 minutos que nos da Zoom, porque si no después nos corta. Así que vamos a aprovechar lo más que podamos a esta maravillosa mujer, este hermoso ser, Adriana Ferreira. Hola Adriana hermosa, ¿cómo estás? Hola María Elena, un placer. Bueno, antes que nada, felicitaciones enormes por este proyecto nuevo de conectarte, de tener tu canal y conectarte con las personas. Y bueno, y gracias por haberme invitado. En realidad vos sos la culpable de que yo tenga este canal. Lo voy a decir Yo te así, metí en este lío. lo voy a decir así abiertamente, así que yo dije, bueno, si ella me mete en esto, la voy a invitar para que sea parte también. Bueno, bienvenida Adriana, muchas gracias por haber aceptado y por darme también este puntapié inicial. En realidad, la intención del canal es llevar un poquito de esperanza, un poquito de conocimiento y compartir nuestras experiencias, ¿no es cierto? Porque creo que todos los que estamos en este despertar hemos transitado caminos duros, pero hemos sabido en algún momento escuchar el llamado del alma y empezar a observar otras cosas, ¿no es cierto? Empezar a mirar soluciones, ¿no? Y no detenernos tanto en los problemas, sino de empezar a agradecer lo que tenemos y hacer a través del agradecimiento que eso se expanda también. Yo tendría muchísimas preguntas para hacerte, Adriana. Sé que tu camino, tu recorrido es muy largo, muy intenso y muy enriquecedor, y que todo lo que vos puedas aportar a las personas que van a escucharte no solamente va a ser bienvenido, sino que va a ser de un enriquecimiento del alma, ¿no? Del espíritu, y que va a impulsar a muchas personas a animarse a mirar desde otro lugar las cosas. Te presenté como investigadora, sé que has hecho una investigación bastante intensa con respecto a los pueblos originarios, a su cultura, a su forma de ver el mundo, la vida, el planeta, la Tierra. ¿Qué nos podés contar de esos inicios? ¿Qué fue lo que fuiste encontrando? Contanos un poco. Bueno, en el año, siempre tuve una inclinación y una afinidad con los pueblos originarios. Pero vos fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque yo tengo una bisabuela que fue originaria y no lo sabía. Lo supe ya muy de mayor, ya estaba casada con Fabio. En los últimos años de vida de mi padre, me vengo a enterar que tenía una bisabuela indígena. Ahora, ¿cómo sale esto? Es porque cuando hago mi primer viaje a Perú, en el año 90, bueno, ese viaje fue para mí un antes y un después, realmente. Yo había andado muchos caminos del espíritu, siempre en la búsqueda, siempre en querer tener una calidad de vida mejor, el querer entender lo que nos pasa a los seres humanos, y sobre todo aprender a manejarnos en la vida sin tanta histeria, como digo yo, ¿no? Como planteándonos de que todo tiene solución y que simplemente la tenemos que saber buscar. Bueno, a partir de este viaje yo vine con todo un bagaje y un
una lucha interior muy fuerte, porque descubrí a una Adriana que no conocía, y que a pesar de haber andado caminos espirituales, cosa que a mí la meditación, que me gustaba muchísimo, me costó porque era muy mental y muy analítica. Entonces tuve que romper con esas estructuras para poder encontrarme con la meditación que me hizo tanto bien. O sea que yo ya venía transitando un camino que tenía que ver con el espíritu. Pero cuando voy a Perú, a mi primer viaje, que digo que es antes y después de Perú, para mí fue textualmente así, descubrí un mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Y eso me movilizó internamente. A tal punto, esto fue en el año 90, María Elena, y a tal punto me movilizó que yo me había formado como una mujer fuerte, y pensaba que la fortaleza era no dejar salir la sensibilidad. No sé, el camino espiritual, cuando lo comencé, que habrá sido a los 35 años, ahora tengo 70, me fue enseñando que no era tan así. Pero igualmente no podía romper con esas estructuras. Hacía lo mejor que podía y fui mejorando mucho, pero realmente se me cayeron todas las corazas en ese primer viaje. O sea, yo era una persona que no era fácil para llorar, por ejemplo. Que yo digo, ese es un error, cuando uno piensa que es fuerte porque no llora, porque no exterioriza los sentimientos de dolor, o incluso de rabia a veces, ¿no? Bueno, yo no lloraba. Y cuando llegué a Perú, fue una cosa muy loca, decía yo en ese momento, porque fuimos a un congreso a Lima, donde todo fue normal, y de ahí íbamos a Cusco. Y cuando se abren las puertas del avión, y yo salgo a la escalerilla, vos sabés que el aeropuerto de Cusco está todo rodeado de montañas. Por eso no se hacen vuelos, los vuelos son muy temprano, porque es muy, o sea, no se puede hacer vuelos de noche, por ejemplo, a Cusco, por esta situación. Cuando yo salgo afuera, y empiezo a bajar la escalerilla y veo todo ese paisaje maravilloso, todas esas montañas, además llegamos al mediodía con sol, era todo mágico. A mí se me empezaron a caer las lágrimas. Entonces, como siempre le buscaba la lógica a las cosas, sí. Yo digo, claro, se me caen las lágrimas y estoy emocionada porque esperé tanto un viaje a Perú, a Bolivia, lo que era Latinoamérica, que bueno, llego por primera vez a Perú y lógicamente, escuchá, ¿no? Lógicamente, la sensación de felicidad, supuestamente, de haber concretado un sueño. Claro. Esa es la deducción de una persona lógica y racional. No podías, tiene que buscarle. No podías entender que era el encuentro con vos misma ahí. Claro. Entonces decía, no, esto es por eso. Bueno, estuvimos 12 días, María Elena, y durante 12 días lloré. Oh. A cada lugar que llegaba, que nos llevaban a conocer, templos, porque no hay que decirle ruinas, hay que decirle templos. A todos los templos yo llegaba y lloraba. Entonces el grupo me miraba como un bicho raro, ¿no? Y algunos se animaron y me preguntaron, Adriana, ¿te pasa algo? No. En realidad yo no podía decir lo que me pasaba. Claro. Era una revolución interna, y si vos me preguntás qué era lo que yo sentía, no sabía lo que yo sentía. Era una revolución, era una tormenta muy grande interna. Y que se me caían las lágrimas, o sea, no es... El único que no me preguntó nada fue Fabio.
Y porque él Mirá vos. sabe. Sí. Él además me dijo que él estaba esperando a que yo diera el paso, porque él, invadiéndome con preguntas, no me iba a hacer bien en ese momento, porque yo no sabía en realidad lo que me estaba pasando. Bueno, durante 12 días lloré, María Elena, y lloraba, y lloraba, y llegaba a un lugar y se me caían las lágrimas, y lloraba, y lloraba. Y después descubrí que en realidad era nostalgia. ¿Ya habías Yo estado lloraba ahí? ¿Ya habías estado ahí en otra vida? había estado ahí, entonces era nostalgia. Además, yo desde el primer momento, desde el primer día que llegué, que en ese momento aparecían las chicas, las artesanas, y te querían vender los anillitos y los colgantitos, yo tuve feeling con esa gente. Pero no el feeling que se puede tener por una persona que vos conocés, que es muy agradable, muy simpática, que vos entras en sintonía. No, la sintonía con esa gente era diferente. Claro, era más como familiar. Sí, era totalmente diferente. Y todo lo que ellos decían y hacían me parecía la cosa más normal del mundo. Bueno, después de ese viaje que me agarró una necesidad imperiosa de conocimiento. Entonces, comprar libros en cantidades industriales y después te das cuenta que compras cosas que no sirven. Sí. Y la verdad, no. Pero bueno, es el camino, ¿no? Tal O cual. sea, tenés que buscar y en la búsqueda encontrás lo bueno, lo malo, lo mediocre, pero bueno, así fue. Y todo es Y necesario. desde el año 90 comencé con este tránsito y te cuento cómo fue la cosa, este descubrimiento de la bisabuela. Yo vivía comprando libros del tema. Preguntaba a Fabio, consultaba a Fabio sobre estas culturas, etcétera, porque él también las investigó mucho tiempo. Y mi padre, que en ese momento vivía, me veía llena de libros en el escritorio y preguntándome, y entonces él me dice, ¿cómo te gusta este tema, Adriana? Le digo, sí, la verdad, no sé por qué, pero estoy fascinada y con una necesidad de conocimiento muy profunda. Y él, haciendo un comentario como al pasar, me dice, debe ser tu bisabuela. Pequeño Y detalle. yo le dije, mi padre tenía más de 90 años. Yo dije, ¿cómo mi bisabuela? Claro, lo que ocurre es que cuando yo nací mi papá tenía 42 años. Entonces, tenía una generación muy... Me dice, sí, tu bisabuela. Dice, mi abuela, de parte de mi mamá, me dice él, era india. Yo digo, ¿cómo papá nunca me comentaste esto? Y él me dice, bueno, no teníamos mucho contacto con ella, siempre era la abuela del campo y nosotros no íbamos mucho a verla. Claro, yo vengo del otro lado de portugueses. No era muy paquete tener una abuela india, María Claro, Elena, ¿verdad? claro. En esa época. Bueno, entonces ahí comencé a entender. Y yo dije, la pucha, la sangre de mi bisabuela es más fuerte que la italiana, que la portuguesa, porque en mí produjo una revolución muy fuerte que en las otras culturas no, por ejemplo. Me encantan los italianos, Italia, tuve la posibilidad de ir y me encantó, pero esto me pegó de otra forma. El alma busca. Y además fue una sorpresa, porque yo lo único que sabía era que me encantaba conocer Latinoamérica, pero no por nada en especial en ese momento. No era una cosa que yo estuviera en la búsqueda, Claro. no. Y bueno, y de ahí en más comenzó todo este camino, y lo que más me interesó fue la medicina que ellos manejan y su parte mística, su parte religiosa, que no tiene que ver con la religiosidad nuestra, para nada. Y ahí entendí, además de visitando las comunidades, entendí esta relación amorosa con la naturaleza.
Que es muy diferente a la relación nuestra, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Yo la comprendí ahí, porque nosotros en realidad no es que no amemos la naturaleza, nos gusta, nos sentimos bien cuando estamos en contacto con la naturaleza, pero no es la relación amorosa y, como yo digo, de hermandad. O sea, ellos tienen una relación de hermandad con los animales, como que le dicen nuestros hermanos, Claro. con los animales y las plantas. Entonces, lo que no hacen a los animales, que el hombre blanco sí hace, o a los bosques, ellos jamás van a cortar un árbol porque es su hermano. Es lo mismo que uno fuera a atacar a un hermano, a un familiar. O sea, es una relación totalmente diferente. Muy difícil de explicar y uno la tiene que vivenciar con ellos. Es decir, tiene que comprender el porqué, su relación. O sea, la Pachamama es su madre. Claro. La tierra es su madre. A un niñito de 3 años o menos, su madre humana, él empieza a explicar que su verdadera madre es en realidad la tierra, la Pachamama. Claro. Que ella ha sido simplemente un medio para que ese niño o esa niña venga a este mundo. O sea, es Cosa que no totalmente... hacemos nosotros. No, no. Y mira, yo tengo un amigo muy querido peruano que tiene mi edad, tenemos la misma edad, que lo conocí en mi primer viaje a Perú. Y él tuvo una experiencia muy fuerte, se tuvo de la comunidad, se tuvo que ir a la ciudad, y él decía siempre, indio en la ciudad, indio quebrado. Ah. Porque es como a un niño que vos lo sacás de al lado de su madre. Claro. No pueden, ¿no? O sea, les es muy difícil vivir en la ciudad. Tanto que él se hizo alcohólico. Mira vos. Y cuando llegó a un nivel de alcoholismo muy alto, él decidió que tenía que volver a su comunidad. Y por supuesto, se curó. Volvió al seno de su madre, ¿no? Y se Fíjate cómo curó, es y salió diferencia, ¿no? adelante. La relación. La relación. Y salió adelante, se curó, y bueno, después, como todo, dicen que cuando una persona así pasa por una crisis de enfermedad muy fuerte, es lo que lo prepara para ser un sanador en el futuro. Así que él comenzó a trabajar con las plantas y empezó a curar a las personas y empezó a curar a los alcohólicos. Ah, mira. Sí. Todo es tan lógico de cómo se manejan, tan lógico, aunque a nosotros no nos lo parezca, pero es tan lógico cómo se manejan sus valores. Yo digo que es muy difícil, no los hemos destruido en tantos años por los valores que realmente son muy fuertes en ellos. Ahora, Adriana, desde esa mirada, ¿no? Desde tu experiencia y tus conocimientos, ¿cómo ves a la humanidad? ¿Cómo nos ves plantados con todas estas cosas que están pasando? ¿Notás que hay una vuelta, que hay una conciencia hacia lo natural, hacia la tierra? ¿Notás que no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que se va forjando, digamos? ¿Se viene una nueva humanidad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque un amigo mío dice no hay que tener fe, hay que hacerlo mejor, pero yo creo que sí. Y te digo por qué, María Elena, a veces nosotros miramos los medios o escuchamos información y nos parece catastrófico todo. ¿Por qué? Porque lo malo, lo oscuro, siempre hace más ruido. Claro. Pero hay mucha cantidad de gente que en esta situación que estamos viviendo desde el 2020, desde el año pasado, le ha abierto, algunos con mucho dolor, le ha abierto los ojos, le ha hecho caer las vendas.
los velos, como digo yo, se han caído y se han encontrado, como yo me encontré en Perú, ¿no? Con otra persona. Porque yo en Perú me preguntaba esto en mi primer viaje. Cuando regresé, después de 12 días de Perú, o 15, no recuerdo, yo me preguntaba cuál era la verdadera, ¿no? La primera etapa fue muy dura, porque yo decía, ¿cuál es? ¿Cuál es realmente la verdadera? Porque si yo viví 38 años de una manera, creyendo que era de una manera, ¿soy esa o soy la que vino? ¿Soy la que se fue a Perú o soy la que regresó a Perú? Y empezamos con ese famoso me desconozco, no soy yo. Y en realidad somos nosotros por primera vez. Somos nosotros por primera vez, es verdad. Entonces, yo creo que en esta situación en el mundo hay mucha gente que le pasó esto, sin viajar a ningún lado. O sea, se encontró con que estaba demasiado distraído, demasiadas horas de trabajo, otra vida totalmente diferente. Si trabajaba en un matrimonio, trabajaban los dos, ella se iba a su trabajo, él se iba a su trabajo, los chicos al colegio. Una De la vida noche a la mecánica. mañana, claro, de la noche a la mañana todos en casa. Bueno, también ha surgido la cosa de que se han roto parejas, pero bueno, quiere decir, María Elena, que esa pareja no estaba bien. No tenía que ser. Lo que ocurre es que estaban muy distraídos ambos, estaban pocas horas juntos, y bueno, y empezás a ver la verdad. La verdad te descubre en momentos de crisis. Toda esta situación nos llevó a hacer una mirada interna, ¿no? Y en mucha gente hizo crisis. Sí. Y tuvo que empezar a resolver esa crisis, ¿no? A cambiar de rumbo en muchos casos. Y aquel que no dio el paso del cambio realmente la pasó muy mal. Sí, sí, es verdad. Cuando se nos muestra que algo no está bien, hay que moverse, no hay que continuar en ese lugar, ¿no? Sí, no. Es como una clave. Hay que moverse. La clave es esa, hay que moverse. Porque si no, entramos en un pozo depresivo. Sí. Entramos en un pozo depresivo. Y bueno, y eso nos lleva, ya sabemos a lo que nos lleva. Ha habido suicidios, por ejemplo, que no se dicen por televisión. Claro. Yo acá en el barrio, en el lugar donde vivo, tuve cercanos 2 suicidios. Gente que se tiró por la ventana en el 2020. O sea, fue muy fuerte, muy fuerte. Yo observo que hay una sobredosis de información, de mala información, y Sí. que lamentablemente muchas personas están obsesivamente al tanto de esa información sin discernir, sin cuestionarse, ¿no es cierto? Creyendo ciegamente lo que se dice en los medios masivos. Sí. Y no reparan en observar un poco más allá, y uno por ahí que está atento a la otra realidad, como quien dice, ¿no? Observa las contradicciones que hay. Y entre esa confusión y en esa contradicción, mucha gente se está enfermando, como vos decís, de depresión, de nerviosismo, de angustia, de infelicidad. Según tu mirada, ¿a dónde deberíamos apuntar para salirnos de esto, ¿no? Porque el que está ya, digamos, en la búsqueda, en el camino espiritual, sabe para dónde ir. Puede decaer, pero sabe levantarse, ¿no es cierto? Sabe sostenerse. Pero aquel que está transitando un momento difícil, duro, que no encuentra salida y que, digamos, está como el caballo mirando solo lo que tengo enfrente sin observar hacia los costados a ver qué hay. ¿Qué te parece? ¿Cómo se podría iniciar? ¿Qué se podría empezar a observar, ¿no? Como para salirse de esa situación y empezar por lo menos a intentar un cambio? Yo creo que hay que alejarse de los medios de difusión. Creo que hay que alejarse. Primero que hay que hacer es dejar de mirar noticieros,
Porque siempre es lo mismo, es un círculo vicioso. Dejar de leer periódicos de donde sean, de papel y tinta o de internet, y empezar a involucrarse en otro tipo de cosas. Hacerte el planteo de qué cosas, primero, como es una obsesión, como decís vos, les va a llevar un periodo de tiempo y mucho esfuerzo, porque les van a ir y van a prender la tele y van a poner el noticiero. Tienen que estar muy atentos, porque el no estar atentos te hace caer siempre en el mismo círculo, y además si vos ves una publicidad, María Elena, y no estás atenta, te están vendiendo todo. Sí. Entonces, te pasan tantas veces, mirá el ejemplo que te voy a dar, te pasan tantas veces la publicidad de un jabón, que vos crees que porque estás haciendo otra cosa no lo estás escuchando, y vas al supermercado y compras ese jabón. Hasta ese punto es el lavado de cerebro. Sí. Imagínate que todo esto está armado y planificado, y eso que yo no soy, no es que tengo esta cosa de que nos está, no, es normal porque lo he experimentado conmigo. Es decir, el 2020 yo me ocupé de investigar la publicidad, por ejemplo. Interesante. Sí, porque al estar en casa, encerrado, yo no veo noticieros, por ejemplo. Empecé a ocuparme a observar los mensajes de marketing. Sí, es horrendo. Es horrendo. Es horrendo. Entonces la gente tiene que empezar a tomar conciencia que esos mensajes que le dicen que el shampoo tal, y que la crema enjuague tal, y el vino tal, y el coso tal, no. Vas al supermercado o vas y comprás lo que realmente sentís vos, que lo que necesitas y lo que es mejor para vos. Porque los mensajes subliminales son un veneno, María Elena. Sí, por eso y en realidad uno está tan contaminado de eso que le cuesta por ahí decidir qué shampoo quiero. Pienso en qué publicidad vi que es mejor para mi cabello. O sea, le dejo la decisión al otro. Y vamos como autómatas a hacer algo que por ahí no es lo mejor para nosotros, ¿no? Yo tampoco miro noticieros, pero bueno, en este tiempo de encierro, sí, prendí la tele, hice bastante zapping y me daba cuenta que ya sea películas, publicidades, todo está armado para que uno esté intranquilo. Violencia, sangre, todo lo peor de lo peor aparece ahí. No encontrás documentales de alimentación consciente, ni de deportes, nada que sea bueno para la salud, para la mente, no encontrás. Inclusive en este lugar donde tenemos el canal también, solía haber películas de tipo espiritual, documentales, que yo consumía mucho, y ahora las busco y no están, los han ido sacando. O sea que está muy claro que la intención es otra, ¿no? Eso. Y que tenemos que estar atentos. Eso es lo que nos falta, estar Despierto. atentos. Sí. Por eso yo lo primero que le diría a la gente, esto no es cuestión de consejo, sino cuestión por experiencia personal, ¿no? Alejarse de los medios de difusión, comenzar a observar realmente, no dejar que nos metan la información como si estuviéramos drogados o dormidos, y empezar a investigar, María Elena. Claro. Hay que investigar. Cuando vos investigás, difícilmente te puedan manipular, porque todo está armado como para una manipulación. Entonces, cuando vos empezás a investigar, a cuestionar, además que venimos de una enseñanza de adquirir conocimiento, pero no te enseñan a pensar, claro, a hacer, ¿no? Tal. Entonces ya venimos mal desde chiquitos. Sí, ya no discutir la información. Claro, no discutir la información. Entonces, ya somos adultos, ya somos personas que hemos pasado por etapas difíciles. La vida es así, la vida es una constante escuela, una constante enseñanza. Entonces, para quienes hemos pasado por ese camino,
lo que le podemos decir a la gente es que se aleje de eso un poco. Deje de mirar noticieros y sea más objetivo en lo que mira. Claro. Que lo haga, o sea, yo busco, si busco una película que me haga pensar, que me deje un mensaje, ¿no? Si no, no pierdo el tiempo. Si no, no pierdo el tiempo. O sea, para mí, tanto sea el cine o una serie de televisión, un documental, me tiene que dejar un mensaje que me ayude, que sea positivo para mí, que me sume. Hay canales que hablan, no sé, de los grandes depredadores que son los animales. Sí, es tremendo eso. A quienes amamos los animales y estamos un poquito despiertos, sabemos positivamente que el mayor depredador es el ser humano. Exactamente. Que mata por deporte o por placer. El animal jamás mata por placer o por deporte. Mata solamente por necesidad. Y yo he estado en la selva peruana, en el medio de la nada, donde la primera noche fue terrible porque, como bueno, uno viene con determinado conocimiento, pensaba que en cualquier momento venía una serpiente y me picaba, venía un puma y me mataba. Todo, y no pasó nada. Y estuve una semana durmiendo en un techito, debajo de un techito, en medio de la nada. O sea que los animales escapan de nosotros. Sí, son inteligentes. Sí, ya te digo, solamente por necesidad pueden llegar a matar o matan por necesidad, por alimentarse. Pero no por placer. Salir esta gente que sale y va a cazar por placer. Como deporte. Como deporte, hay que terminar con eso, por Dios. Hay que terminar con eso. Entonces el camino es ese, empezar a investigar, no creer por creer. Ah, porque el señor tal, periodista tal, los periodistas pertenecen a una empresa y van a decir lo que a la empresa le conviene que se diga. O sea, yo lo que me ocupo es de buscar por internet periodistas que no pertenezcan a ninguna empresa. Claro. Que no estén pagados por nadie, si quiero saber algo. Pero también desde el diario vivir, ¿no es cierto? Escuchar, ver, pero también hacer su propia experiencia, ¿no es cierto? Sí. No creer a ciegas lo que se dice, sino experimentarlo y vivirlo. Y empezar a discernir, ¿no? Porque hay muchísima contradicción en un montón de cosas, hay temas puntuales de los que no voy a nombrar, pero me parece que se sobreentiende, donde hay muchísimas contraindicaciones y la gente no lo está viendo. No lo está viendo. Y por ahí se saca. Porque está, como decís vos, está algo con las anteojeras. Claro. Con las anteojeras. Es muy difícil con una mente cerrada poder ver, digamos, otra salida, poder ver que hay otra realidad. Entonces, por ahí, como vos decís, no como un consejo, sino como una simple opinión y porque uno ya lo pasó, tener la mente abierta a ver muchas cosas. Y como vos decís, investigar, ¿no es cierto? No quedarse con una sola campana, sino escuchar todas. Y después uno discierne sobre eso. Como decía Fabio, no creer por creer ni negar por negar. Eso es aplicable a todo, me parece a mí. Sí, definitivamente a todo. Sí, es verdad. Bueno, Adriana, tenemos para hablar muchísimo más, así que en algún momento donde vos puedas, donde hagas un tiempito, me gustaría tocar otros temas también que sé que manejas muy bien. Sí, amor, cuando vos quieras nos vamos a poner de acuerdo porque es un placer estar contigo y hablar. Coincidimos casi en todo. No descubrí todavía nada en lo que no podamos coincidir, así que estamos en el mismo camino, un camino largo con a veces muchas piedras, pero yo digo que el universo no te pone jamás una piedra en el camino que no sepa de antemano que la puedes sortear. Exacto. Sabemos ambas que este camino dura toda la vida, hasta el último suspiro, pero que la vida es maravillosa y que vale la pena vivirla pleno.
Por supuesto, que no nos quiten esa alegría de disfrutar la vida como realmente es, ¿no? No como te la pintan, como te la muestran. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Adriana, un placer escucharte, verte. Espero encontrarte muy pronto, ya sea en Capilla o en otro lado, que nos podamos dar ese abrazo que hace tanto Ese abrazo que nos necesitamos. debemos. Y te comprometo para una próxima charla, me gustaría que habláramos de vidas pasadas Ay, y sí. de alguna experiencia de tipo extraterrestre que sé que has tenido y que es un tema que a mí me apasiona. Así que, Cuando vos quieras, simplemente me mandás un mensajito y acá estoy. listo. Bueno, muchas gracias, Adri. Un beso grande, Nos amor. vemos pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, bendiciones. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa mujer y sus conocimientos y los espero en el próximo programa. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.